Bien, Ahí Víctor levantaba perfecto. la mano. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. A mí en la película tomé como dos paradigmas que se rompen con el mismo concepto. El primero es que muchos de las personas, entiendo que en esa época vivían en lo rural, veían a la escuela como una pérdida de tiempo. Entonces, en vez de mandar al chico a la escuela que perdía tiempo ahí, no, venía a trabajar conmigo, así lo hacemos más rápido. Y no pensaban en el largo plazo. Y ahí lo que el padre hace es insistir en que vaya a trabajar y el chico en cambio se concentró en la escuela. Y por otro lado, además, relacionado con lo mismo, es que si no va a la escuela, no va a llegar a ningún lado y él, sin embargo, se rebuscó la forma de estudiar, aunque sea en la biblioteca, a un libro a la vez, y por más que no atendió la clase, igual buscó la forma de aprender y de llevar a cabo todos los experimentos que él tenía en la cabeza. O sea, no necesariamente tenés que estudiar para ser un genio, ponerle entre comillas. Muy bien. ¿Entendieron más o menos la relación que hay entre la película y los ejemplos de los paradigmas? O sea, ¿les quedó más claro el tema del paradigma después de ver la película? Ahí Gustavo quería acotar algo. Ah, ¿dónde está Gustavo? Acá Ah, está. Sí, bueno, Gustavo. no, o sea, de acuerdo con lo que dijeron todos y como para agregar algo más, que el paradigma termina funcionando como un limitante, ¿no? Como una jaula a las acciones de la gente y en el caso del chico, al haber nuevos conocimientos, su paradigma cambió, su limitante cambió, pudo llegar a hacer otras cosas que los demás no podían hacer justamente porque limitados por su paradigma no lo iban a hacer nunca, ¿no? Eso fue lo que me pareció. Bien, ahí el concepto que aplica es uno que estuvimos charlando en la clase pasada, que es la ceguera paradigmática. Como bien decís vos, el mismo paradigma te limita y no te deja ver otras posibilidades. Y notan ustedes que la reacción natural es la reacción al rechazo de parte de la sociedad y de parte del padre. Ante un cambio, los seres humanos solemos rechazar el cambio y tiene mucho que ver con este concepto de paradigma. Tiene que ver con aquellas cosas que no encajan con nuestra idea, tratamos de hacer que desecharlas o hacerlas que encajen de alguna manera, pero eso lo que nos produce es claramente un rechazo ante un hecho nuevo y se tiene que lograr la ruptura del paradigma, que generalmente se logra a partir de eh, una prueba fehaciente de este nuevo paradigma, como es el caso de ver que, bueno, que funcionaba lo que el chico había generado, porque si no hubiera funcionado, el padre hubiera reforzado su paradigma. Hubiera sido, ves que tengo razón, ves que tendrías que haber trabajado conmigo, no tendrías que haber ido a la escuela. Es decir, todo aquello que vaya en contra del paradigma, si no se logra la ruptura, termina reforzándolo al paradigma y se termina acrecentando esa ceguera paradigmática. El concepto de paradigma, como vimos la clase pasada, nos va a servir para ver justamente, primero que no hay absolutos, que las cosas pueden cambiar, que las cosas las entendemos hoy de una manera, pero que quizás no las estamos viendo y que pueden ser de otra manera. Y por otro lado, lo difícil que es cambiar. Es un concepto que nos está mostrando de que nosotros mismos no nos permitimos cambiar a partir de una trampa en la que caemos, que es este efecto paradigma que nos hace desechar todo aquello que es nuevo, que es diferente, que no es conocido. Muchas veces nos pasa en la universidad cuando aprendemos un tema nuevo y decimos, ¿y esto para qué lo quiero? ¿Para qué me sirve? Esto no se va a aplicar nunca, no me interesa. Y después resulta que en algún momento quizás nos encontramos, o no, pero quizás nos encontramos con una situación en la que decimos, uy, mira, esto que leí una vez, bueno, al final de las 100 organizaciones que conozco, hay en una en la que sí se aplica. Entonces existía. Vamos a ver varios temas en la materia que parecen medio utópicos y que parecen utópicos porque nuestro paradigma los transforma en utópicos. Sí, Patricio, querías comentar algo. Sí, que para evitar la ceguera y para poder ampliar, nuestro paradigma es preciso que empecemos a
digerir más información, o sea, instruirnos. Y es lo que el padre quería para su hijo. La confrontación que tuvo con el hermano, donde el hermano le dijo, ¿para qué gastas plata en la educación de tu hijo? En vez de comprar cosas y comprarte campos. Bueno, nada, es básicamente, Sí, totalmente. por lo que dijiste el otro día, con el ejemplo de las tormentas, perdón, tormentas de ideas, Ujú. que a veces no vemos formas de pensar porque no las conocemos. El hecho de que alguien te lo pueda mencionar, capaz te queda en la cabeza y empiezas a verlo más seguido y a razonarlo diferente. Bien, bueno, eso tiene mucho que ver con el tema que vamos a ir viendo hoy. Fer, ¿fuiste tomando nota de todos los que participaron? Sí, por supuesto. Ya Eh. tienen 4 o 5 puntos más cada uno. ¡Pah! Ignacio, Ya otra cosa. valieron. Perdón, disculpen. También hay algo que tener en claro, que es, como vos decís, que la gente tiene una cuestión de rechazo a los cambios por un factor también muy predominante, que es la zona de confort. El conocer lo que ya sabe y alterárselo es tener la idea de que tiene que volver a hacer todo de nuevo y no analiza por ahí los beneficios que puedan tener. También las estructuras de los conocimientos también de la gente que vos querés implementar esos cambios, que bien decía recién el compañero, es importante tener gente quizás a la par de tus conocimientos para poder enfrentarlo. Y a veces no te pasa, entonces tenés que dárselo o explicárselo a la forma que lo puedan entender cada uno para tener aceptación. Y esos son paradigmas muy difíciles de romper. Yo creo que la palabra clave es lo último que acabas de decir, que es difícil. Lo que queda demostrado es que es difícil el generar un cambio. Entonces muchas veces mantenemos el status quo, el no hacer nada, el dejar las cosas como están, porque vemos que sería muy complicado si no modificarlo. Queda demostrado con este concepto de paradigma de que los cambios son complejos, de que no son sencillos de generar, pero sí que cuando una vez que se generan, nos pueden demostrar de que lo que estábamos haciendo no era lo correcto o que había mejores formas de hacerlo. Pero bueno, lo que queda bien resaltado en todo esto es que es muy difícil cambiar, y a partir de ese difícil cambiar, mucha gente prefiere no cambiar y quedarse en la situación en la que está. El tema que Puede vamos a ser ver... la necesidad, disculpe, Sí, puede sí. ser la necesidad del caos para romper ese paradigma. Por ejemplo, en este caso fue la sequía y el desorden que había en esa aldea, produjo a que este chico busque una alternativa para salvar su aldea, su familia. Mira, en el capítulo 3, si mal no me equivoco, en la unidad 3, si mal no me equivoco, tenemos un libro para leer que se llama La necesidad del caos, puntualmente. O sea, exactamente lo que dijiste. Y tiene que ver con eso. Lo vamos a ver en breve. Es necesario, para que se pueda realizar un cambio, muchas veces es necesaria la crisis. Hace una semana, ayer en una clase, un alumno me preguntaba, bueno, tengo tal problema, ¿cómo hago para resolverlo en una empresa? Y la verdad que el problema que planteaba era muy difícil de resolver de un día para el otro. Y esos problemas se solucionan generalmente cuando hay un cambio de base, y el cambio de base muchas veces surge a partir de la crisis. Sin la crisis hay muchos cambios que no se realizarían. ¿Por qué? Porque te quedamos en nuestra zona de confort, como bien decía Gabriel, y entonces, ¿para qué vas a cambiarse si estás bien? Pero bueno, insisto, es algo que vamos a leer y mucho en la materia. Decía Víctor, lo planteaba en la clase pasada con el tema de que en el laburo de él cerraban la puerta a las 8 o a las 7, no me acuerdo, y ahí era tenías 3 inamovible el minutos de horario. para andar y no... Sí, no hoy no encontrarte con llegué, esto es tuve que chocante, golpear digamos. el portón, así que me pasa. ¿Cómo, Víctor? Hoy no llegué a tiempo y tuve que estar en la puerta golpeando el portón para que me abran, porque si no, no entraba. ¿Y te descuentan cuando es así? Te descuentan, sí, 8 minutos me descontaron, porque supuestamente es automático por el sistema, qué sé yo. Pero nada, está bien. El sistema es una muy buena excusa. Pero muchas organizaciones funcionan de esa manera.
y sobre todo con la parte de liquidación de sueldos, de tenerlo sistematizado, automatizado y 1 minuto es 1 minuto, y si llegaste a los 10 minutos en el mes, perdiste el presentismo, se te descuenta. Hay muchísimos lugares que trabajan de esa forma. Por ejemplo, uno que yo conozco, el Hospital Italiano, trabaja de esa manera. Que es una organización supuestamente de vanguardia, pero es de vanguardia en la parte médica, no en la parte administrativa, claramente. Bueno, les decía, todo lo que estamos mencionando ahora, y sobre todo Patricio me dio el pie, en cuanto a que uno, para romper un paradigma, tiene que capacitarse, tiene que conocer de un tema, tiene que instruirse. El tema que vamos a ver hoy, que sigue siendo paradigma, rompe con todo eso. Así que vamos a hacer quilombo. Que tiene que ver con de lo que habla Morin. Morin es un filósofo francés que tengo entendido es minuto a minuto, creo que está vivo. Es minuto a minuto porque tiene 99 años. Entonces, capaz que lo estoy diciendo y en este mismo momento, o hace 2 días, estiró la pata y yo no me enteré. Bueno, y él del tema que habla justamente es de la complejidad y cómo trabajar con la complejidad. Habla del concepto de paradigma, de este mismo tema que estamos hablando nosotros, pero lo que él dice es que la forma de aprender, el conocimiento que tiene la humanidad, se basa en diferentes paradigmas. La forma de entender el mundo se basa en diferentes paradigmas, y él lo pone en 2 paradigmas. Él habla de que hay un paradigma de la simplicidad y un paradigma de la complejidad. El paradigma de la simplicidad sería el paradigma vigente, sería el paradigma que se utiliza hoy en día, sería el paradigma con el cual nosotros estudiamos una carrera universitaria. Ahora vamos a ver por qué digo esto, de que sería con el que estudiamos una carrera. Este paradigma de la simplicidad inicialmente se basa en 3 principios, que es lo primero que tenemos que tratar de diferenciar bien entre un paradigma y otro, es que cada uno se maneja con principios distintos. El paradigma de la simplicidad tiene el principio de disyunción, el principio de reducción y el principio de unidimensionalidad. Ahora vamos a explicar qué es cada uno de estos principios. El primer principio es el de disyunción, que significa que este paradigma, para poder entender, para poder conocer las cosas, las tiene que dividir, las tiene que separar. ¿Sí? Si yo tengo algo complejo, para poder entenderlo, es mucho más sencillo si lo divido en cosas simples. Y de esa manera lo voy a poder conocer mejor. Si yo quiero entender cómo funciona una central atómica, va a ser complicado. Si yo desarmo cada una de las partes e intento entender cómo funciona cada una de las partes, me va a ser más sencillo poder entender cómo funciona una central atómica. Este es el pensamiento de la disyunción. De la misma manera, se une a este principio el segundo principio, que es el principio de reducción, que es las cosas complejas, llevarlas a algo más simple. Uno dice, bueno, son bastante parecidos, porque lo que está haciendo es, no lo está dividiendo, sino que la misma cosa, tratar de simplificarla. Tratar de simplificarla conceptualmente. Por ejemplo, si yo quiero hablar de toda la sociedad, hablo de un estereotipo de sociedad, entonces lo estoy simplificando. Si yo quiero decir cómo son los argentinos, puedo hablar de los porteños. Y estoy de esa manera simplificando mi análisis, pero es la única manera en la que puedo más o menos decir cómo son los argentinos, porque si tuviera que decir cómo son todos los argentinos, tendría que explicar cómo son 45 millones de personas. Estamos de acuerdo, nosotros que conocemos a la Argentina, o deberíamos, que si yo hablo solamente de los porteños, no estoy hablando de todos los argentinos. Sin embargo, es una simplificación que se utiliza muchas veces para poder decir, no, el argentino es de tal manera. ¿Sí? Cuando uno quiere comparar a un argentino con alguien de otra sociedad, o lo mismo al revés. Los brasileros son divertidos. Yo conozco brasileros que son aburridísimos. Sin embargo, tenemos el concepto simplificado de que son divertidos. ¿Cómo, Patricio?
ibas a acotar algo. Es racista, pero tampoco son negros. La mayoría son blanquitos y... Claro, bueno, también está el concepto de que sean de raza negra y no necesariamente. Entonces, ahí estamos simplificando la realidad, ¿sí? Ahí estamos haciendo una reducción de la realidad. Pero lo hacemos ¿por qué? Porque es la única manera en la que podemos abordar el tema. Y ahí lo que estamos haciendo también es, eso lleva a tanto la reducción como la disyunción, lleva a la ultraespecialización. Y lleva a lo que nosotros hacemos al estudiar una carrera universitaria. En lugar de estudiar cómo funciona una organización toda, empiezo a estudiar cada vez cosas más chicas de una organización, porque las voy a estudiar mejor. Porque al ser algo más pequeño y más acotado, lo voy a poder entender mejor. Por ejemplo, estudio logística, que es una parte dentro de las ciencias económicas y una parte dentro de la administración. O estudio administración, que es una parte de las ciencias económicas. ¿Sí? Entonces, al estudiar una carrera o al especializarme en una carrera, lo que estoy haciendo yo es llevándolo a un paradigma simplista en el cual intento dividir la ciencia, no estudio todo porque es imposible que alguien estudie todo, y decido estudiar una parte. Al estudiar una parte, estoy eliminando el resto de las partes. No las estoy estudiando, no las estoy viendo. Me estoy especializando en una. Se produce una ceguera paradigmática. Morin, en lugar de llamarlo ceguera paradigmática, lo llama inteligencia ciega. Pero el efecto es el mismo. Al especializarme mucho en algo, soy muy inteligente en ese tema y estoy dejando de ver otras cosas. De hecho, hay muchos autores que hablan de que hay distintos tipos de inteligencia. Es muy difícil medir la inteligencia humana. Pero nosotros solemos simplificar el concepto de inteligencia y a una persona culta la consideramos inteligente. Y en realidad no tiene por qué serlo, porque una persona culta, por ejemplo, no puede tener ningún tipo de inteligencia emocional. Y es un tipo de inteligencia válido y es un tipo de inteligencia que deberíamos de manejar. ¿Sí? Pero también es una reducción y una simplificación. Entonces, la forma de estudio que tenemos, la forma de abordar la ciencia que tenemos, es una forma simplista. El tema es que sería muy complicado poder estudiar la ciencia general. Por eso es que lo reducimos y por eso es que hacemos una disyunción. El tercer principio es el de la unidimensionalidad. Significa, que vemos las cosas desde un único punto de vista. El único punto de vista es el de nuestro propio paradigma. Paradigma que, como ya vimos la clase pasada, está bastante limitado a partir de nuestro conocimiento. Lo que nos está mostrando Morin es que cuanto más conocemos de un tema, más desconocemos de los demás, y nos genera una ceguera más grande acerca de los demás temas. Cuanto más ultra especialista soy de algo, ¿nunca escucharon a alguien decir, ¿qué me vas a venir a mí a hablar de tal cosa si yo tengo, no sé, tal título o hace 50 años que trabajo en esto? Bueno, a veces hay que escuchar cuando alguien te viene a hablar de esa cosa, porque quizás te está dando una mirada diferente y te está solucionando un problema que vos no estás viendo. Porque lo que te está quizás generando es un quiebre de paradigma. Sí, Patricia. Hay un complejo, no me acuerdo el nombre ahora, que dice que cuando tenés una pequeña porción de conocimiento, te sentís más ignorante, porque entendés que hay más conocimiento que no estás abordando, que no estás estudiando, básicamente. Sí, sí, al ultra especializarte, obviamente que hay partes que no vas a conocer. Se ve mucho en la medicina esto, es el mejor ejemplo. Ustedes vayan Hay otro caso. ¿Cuál, Gabriel? Sí, perdón. Por ejemplo, vos bien pusiste el ejemplo de que el conocimiento de una persona, vos podés tener todos los estudios científicos conocidos, pero la experiencia también es una parte importante en las tomas de decisiones. ¿Sí? Y esa experiencia ayuda a que vos lo podás unificar al conocimiento científico que tengas. Si vos, por ejemplo, podés hacer una torre y sabés que la torre, cuanto más piso le pones, pensás que va a tener una gran estructura y el albañil te dice, sí, si la haces con columnas y vigas chicas, no te va a dar la estructura, y es la persona que lo conoce día a día cuando lo trabaja, y el material que tiene que trabajar. Entonces, ahí tenés un apoyo de unificación de dos paradigmas, que por ahí uniéndolos te da una solución única.
Tal cual. Pero quizás si el arquitecto que está armando ese diseño se para en que yo soy arquitecto, ¿cómo le voy a hacer caso a un albañil? Lo va a rechazar y no va a ver esa otra visión que le están dando. Por eso es que hablamos de unidimensión. ¿Sí? Está muy bueno el ejemplo, Gabriel. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Al conocer más de algo, también me estoy muchas veces cerrando en eso. Y es más difícil que acepte opiniones en contrario. Bueno, esto que dice Gabriel de la experiencia es muy claro. ¿No les pasó nunca tener profesores que ustedes dicen, este tipo sabe una barbaridad, pero como docente es un desastre? Yo sé que en mi caso no es porque yo no sé una barbaridad, entonces por lo menos esa parte no la van a decir. Pero nos pasa de que hay gente que quizás sean intelectuales, sean personas que sepan muchísimo acerca de un tema, pero que no logran bajarlo, que no logran transmitirlo, que no logran llevarlo a la práctica. O el tipo que vive metido dentro de una biblioteca, tiene la mejor idea del mundo y puede salvar al mundo con su idea, pero sale a la calle, llega a la esquina y lo pisa un auto, porque no sabe cruzar la calle. Porque vive dentro de una biblioteca. Que se entienda que es algo extremo lo que estoy diciendo, ¿no? Pero a lo que voy es, muchas veces nos falta práctica. Se dan cuenta de que a una persona le falta calle, le falta tacto, le falta contacto con la gente. ¿Por qué? Porque conoce una rama del saber, pero desconoce quizás otras características que también son importantes y necesarias. Bien, ese es el paradigma de la simplicidad según Morin. Entonces lo que él nos plantea es, bueno, la manera que estamos encarando el conocimiento tiene un problema. ¿Por qué? Porque arranca desde estos tres principios. Y él lo que plantea es otra forma de encarar el conocimiento, que es lo que él denomina el paradigma de la complejidad. ¿Hasta acá se entiende? ¿No les hice mucho lío? Yo hoy no voy a agregar muchos temas. Iba a arrancar con caos, que es el tema que sigue, pero no lo vamos a encarar hoy porque me parece que el tema de hoy es un tema como para escucharlo, después leerlo y después pensarlo, para poder digerirlo bien. Así que no les voy a ir agregando más conceptos teóricos. Ya en 2 minutos se corta la charla, así que lo que voy a hacer es la vamos a cortar ahora para arrancar directamente con paradigma de complejidad y que no se corte en el medio. ¿Está bien? Así que cerramos ahora y entramos de vuelta.